S5 Mini, Mini de chiquitín, Mini de pequeño, Mini de ofrecer el mismo diseño parecido que su hermano mayor, en este caso el Samsung Galaxy S5. Eso sí, con una serie de compromisos en hardware que muchas veces no sé si son los que la gente quiere aceptar, pero bueno, vamos a ver en nuestro análisis si realmente el Samsung Galaxy S5 Mini está a la altura de las expectativas. Bueno, comencemos nuestro análisis hablando de diseño. Es un terminal, como hemos dicho antes en la introducción, que hereda elementos estéticos de la versión grande, en este caso el Galaxy S5. Mismo diseño, misma estética, mismos marcos cromados, además en este modelo dorados, y sobre todo pues esta parte trasera con ese acabado como ligeramente perforado, misma distribución de elementos, y en fin, los mismos elementos estéticos que nos hacen pensar, vale, estamos ante un Galaxy S5 pero en versión chiquitita. Eso sí, es cierto que al ser una versión pequeñita y sobre todo una versión más modesta, pues tiene ciertos compromisos. Por ejemplo, en grosor vemos que es un móvil que no es el más fino de todos, no es tan fino como su hermano mayor. Sí que tiene este acabado, pues como hemos dicho, o sea, rugoso, con esta estética que este año ha decidido apostar Samsung. Y luego sí que mantiene bien las proporciones de pantalla, sobre todo con los marcos, en la parte inferior y demás. Y la verdad es que el trabajo es bastante bueno, o sea, sí que es un S5 chiquitito, un poquito más regordete, y la verdad es que la sensación al tacto en materiales da la sensación de que está un poquito por debajo de su hermano mayor. Pero eso sí, aparte del diseño tenemos algo bastante importante que sí que se mantiene, que es la resistencia tanto al agua como al polvo. Es decir, podemos meterlo en el agua, le puede entrar polvo, siempre y cuando todo esté bien sellado, porque ya sabéis que si levantamos un poquito la tapa se pierde todo eso y corremos el riesgo de que deje de funcionar correctamente. Pero en definitiva, así que han sabido mantener muy bien esas claves y sobre todo elementos que ya conocíamos de Samsung, ¿no? Como por ejemplo poder retirar la tapa, no solo para enseñar la batería, sino evidentemente para retirar la batería y poder cambiarla. Y en ese sentido, pues hombre, es cierto que ya sabéis que para gustos colores con el diseño, pero en ese sentido Samsung ha sido bastante fiel. Ha sabido poner bien todos sus valores, se reconoce bien el terminal y el único compromiso quizás es el grosor. Vamos a hablar ahora de rendimiento. Es un terminal que, como hemos dicho, o sea, Samsung no ha puesto toda la carne en el asador en cuanto a especificaciones, ha apostado por un chip un poquito más modesto, en este caso el Snapdragon 400 de Qualcomm, un procesador que se ha hecho sobre todo famoso por el Motorola Moto G, ya que ha sido el principal apostante de esta configuración. Y la verdad es que llama la atención, primero porque Samsung en este sentido siempre apuesta por tecnología propia, siempre apuesta por sus propios procesadores de la gama Exynos, y aquí no, aquí ha dicho, venga, vamos a poner tecnología Qualcomm, que da un rendimiento que está bien, si tenemos en cuenta que es un terminal de gama de entrada, de gama media, pero es cierto que para ciertas cosas se queda un poquito corto, sobre todo para temas de máximo rendimiento, para juegos, ya que la verdad es que al final la pantalla, aunque es de 4,5 pulgadas, merece la pena mucho para jugar, y en ese sentido, pues bien, o sea, da buenos datos sobre la mesa, da buenos datos sobre benchmark, pero es cierto que luego a la experiencia pues cumple y poquito más, en ese sentido no se le puede pedir mucho más. Luego llama la atención que tenga 1,5 GB de RAM, ni 1 ni 2, en camino intermedio, 1,5. Luego, a ver, o sea, no estamos hablando solo porque si diríamos, vale, es un terminal que tiene Snapdragon 400, que tiene 1,5 GB de RAM, vale, eso no lo hace diferente a nada, pero lo que lo hace diferente a este terminal es la tecnología propia de Samsung, que por un lado la tenemos en el botón de inicio, o lo que es lo mismo, el sensor de huellas dactilares para desbloquear el teléfono, y luego en la cámara esto que parece que acompaña el flash, que parece un flash de apoyo, no, esto es el sensor de pulsaciones. Es una tecnología que ya vimos que debutó en el Samsung Galaxy S5 y que bueno, que el rendimiento en este sentido que ofrece tanto la huella de seguridad como las pulsaciones, pues bueno, deja un poquito que desear. La verdad es que en ese sentido Samsung tiene que trabajar un poquito todavía, porque a la hora de reconocer las huellas, sobre todo el sensor de huellas, no siempre responde a la primera, lo cual es un poco frustrante, pero sí que es cierto que el pulsómetro a la hora de detectar pulsaciones, si lo comparamos con herramientas con un poquito más de precisión, ahí sí que rinde bastante bien. Y la verdad es que, claro, si tenemos en cuenta estos dos elementos diferenciadores, aquí Samsung Galaxy S5 Mini sí que sale ganando respecto a otros terminales parecidos, ¿no? Pues como hemos mencionado antes, el Motorola Moto G o como puede ser el BQ Aquarius de 5 pulgadas. Ahora vamos a hablar de la pantalla del Samsung Galaxy S5 Mini. Como ya vimos en nuestro análisis del Samsung Galaxy S5, su hermano mayor, la pantalla, la tecnología AMOLED aquí Samsung sí que ha dado en el clavo. Sí que ha dado con un panel que no tiene problemas de color, que sí que permite mostrar colores vibrantes, pero sobre todo de manera fiel, o sea, no es como pasa con otros móviles, ¿no? Que girábamos un poquito la pantalla y se veía ciertos tonos azules y verdes que al final la verdad es que desmerecía mucho el resultado final del móvil. En este sentido, no, Samsung ha cogido un panel de 4,5 pulgadas,
le ha puesto una resolución de 720p, que la verdad, teniendo en cuenta el tamaño de pantalla, la diagonal es una buena proporción, no hace falta más píxeles, no vais a ver el punto a la primera. Y en este sentido la verdad es que estamos bastante contentos. El ángulo de visión es bastante amplio, a la hora de ver vídeos y jugar ofrece muy buen rendimiento, o sea, no vais a ver colores raros. La verdad es que merece la pena, aunque sea un tamaño pequeñito, tenerlo en mano y estar viendo los diferentes contenidos. Y luego, sobre todo, pues esa interfaz colorida por la que ha apostado Samsung este año, ¿no? El ángulo de visión está bastante bien, a nivel de brillos no es la pantalla más brillante del mercado, pero bueno, ahora por ejemplo estamos aquí afuera grabando y la verdad es que el rendimiento queda bastante bueno. Nos hemos puesto bajo el sol, hemos estado utilizando el teléfono y no hemos tenido que forzar el brillo ni ponerlo al máximo para poder verlo bien. O sea que en ese sentido, muy bien por Samsung, que de nuevo ha vuelto a acertar con la pantalla, y la verdad es que en proporción con las 4,5 pulgadas la resolución es una de las mejores pantallas que tenemos en este formato de móvil. Bueno, pues ahora hablemos un poco de la cámara del Samsung Galaxy S5 Mini, que bueno, ya sabéis que en esta gama de terminales siempre los fabricantes cuidan un poco este apartado, o sea, meten sensores de baja calidad porque bueno, al final piensan, vale, pues metemos cualquier cámara porque es gente que no quiere móviles con buenas prestaciones fotográficas, pero aquí Samsung ha sido bastante inteligente y en vez de decir, venga, vamos a poner un sensor de 12,13 megapíxeles, han dicho, vamos a poner un sensor de 8 megapíxeles pero que ofrezca un buen rendimiento. La verdad es que en ese sentido el rendimiento de la cámara del Samsung Galaxy S5 Mini sorprende. Primero por el enfoque, es una característica que hereda un poco del Galaxy S5, tiene un enfoque bastante rápido, no tan rápido evidentemente como el Samsung Galaxy S5, pero la verdad es que sorprende bastante bien. Luego a la hora de hacer fotos, tanto a la hora de representar colores, se porta bastante bien y luego sobre todo con la diferencia de tanto en bajas sombras como en altas luces, se porta bastante bien, o sea, hace el contraste entre un tipo de luz y otra, lo hace bastante bien, no queda por ejemplo muy quemado, se aprecia bastante los matices en las partes más oscuras y en este sentido pues la verdad es que la cámara se porta bastante bien. Y luego a ver, tenemos cosas que son marca de la casa, ¿no? Pues un montón de modos de disparo, tanto para hacer HDR como para hacer fotos en panorámicas, como para hacer fotos de comida, retratos, en fin, o sea, toda esa sarta de modos de fotografía que ya conocemos, que son heredar de otros terminales de Samsung, pero que bueno, siempre aportan un poco ese plus de creatividad, ¿no? Para la gente que no quiere romperse la cabeza utilizando aplicaciones como Snapseed o VSC o Cam. Bueno, y hablemos ahora de software. Aquí, como hemos visto antes y como ya hemos repitiendo a lo largo de todo el análisis, son muchos elementos que vienen del Galaxy S5 y aquí en este sentido pues Samsung sí que ha sido fiel porque al final tenemos todas las aplicaciones que tenemos en el modelo principal, es decir, empezando primero por esta interfaz que va un poco en la línea de Samsung, ¿no? De hacer las cosas por su cuenta, pero también un poco respetando las líneas de diseño que viene siguiendo Android. Es decir, elementos más simples, colores más planos y un poco lo que veremos más adelante con Android L, ¿no? En esa simplificación de la interfaz. Y luego, pues sobre todo lo que más destaca son los diferentes servicios de Samsung, que bueno, ya los conocéis. Por un lado tenemos la aplicación de S-Health, para temas de salud, ya sabéis, para contar los pasos, para fijarnos metas, calorías y además aprovechar el sensor que tiene de pulsaciones en la parte de atrás. Luego, a ver, ¿qué más servicios tenemos por aquí? Tenemos VoiceS o Voice, que bueno, es un servicio que, si bien es cierto que debutó con fuerza en el Galaxy S3, al final se ha quedado como algo testimonial y que incluso en este sentido sí que afecta un poco al rendimiento del terminal, pero cuando dejamos pulsado el botón de inicio hasta que arranca VoiceS y se piensa que vamos a hacer un comando de voz, la verdad es que no es muy rápido, pero por fortuna es una opción que se puede desactivar. Y luego tenemos Smart Remote. Ya sabéis que aquí Samsung siempre ha decidido apostar fuerte por la integración entre móvil y televisión, principalmente porque ellos además tienen una cadena de televisores bastante importante, pero bueno, aquí lo que tenemos es una aplicación que utiliza el sensor infrarrojo del teléfono para que lo podamos utilizar como mando a distancia, tanto para cambiar de canal como para los controles de volumen, programa, etc. Y bueno, pues esto en principio es todo lo que incluye a nivel de software. Es cierto que no son muchos elementos, pero el valor que da sí que es bastante importante. Primero porque son aplicaciones bastante útiles, que aportan valor y sobre todo una interfaz que, bueno, yo no soy personalmente amigo de las capas de software, pero en este sentido pues Samsung sí que ha hecho un trabajo bastante bueno, porque es una interfaz que sí que aporta mucho valor, primero por las aplicaciones como hemos visto, y luego pues los elementos estéticos que no afectan sobre todo al rendimiento del terminal. No notamos lag cuando estamos
cambiando entre aplicaciones, cuando estamos navegando por el móvil, la verdad es que es algo que se agradece, es un elemento único que puede gustar más o menos, pero la apuesta por Samsung en este sentido es clara, aportar valor, hacerlo diferente, pero sobre todo que no sea una intromisión para el usuario. Bueno, y ahora hablemos de las conclusiones del Samsung Galaxy S5, un terminal que, como ya hemos visto, tiene bastantes virtudes, en otros aspectos se queda un poquito flojo. Resumiendo un poco, tenemos el diseño del Samsung Galaxy S5 en un formato más pequeño, mismos elementos, misma distribución de todos los elementos, es un diseño muy icónico por parte de Samsung, pero con un pequeño compromiso con el grosor. No es tan fino como nos hubiera gustado y la verdad es que el apartado final aquí se queda un poquito rechonchito, nada grave, pero bueno, es algo que hay que tener en cuenta. Luego en rendimiento, tenemos un procesador, tenemos Snapdragon 400, una configuración que rinde bien para el uso básico, pero que si queremos un terminal más potente, pues aquí se queda un poquito corto. Luego, a ver, como hemos visto antes, en comparación con otros móviles, por ejemplo con otros teléfonos mini, formato mini mejor dicho, como por ejemplo el Sony Z3 Compact, se queda un pelín corto, porque mientras que Sony sí que apuesta con sus Xperia a tener móvil potente en tamaño más pequeño, aquí Samsung ha hecho al revés, ha hecho móvil más pequeño, pero con especificaciones un poquito más modestas, porque en comparación con otros terminales mini, recordemos el mini de comillas porque al final es un tipo de categoría, se queda un pelín corto. Luego veamos, donde ellos intentan un poco marcar la diferencia con el hardware, en comparación por ejemplo con terminales como el Motorola Moto G, lo encontramos en su tecnología propia. Por un lado tenemos el lector de huellas para desbloquear el móvil y luego también tenemos el pulsómetro, dos elementos que bueno, aportan valor, pero se quedan un poquito flojos, porque por ejemplo el rendimiento del sistema de huellas no funciona tan bien como nos gustaría, pero el pulsómetro si hacemos deporte es bastante útil. Y luego sí que tenemos una cosa que sí que es diferenciadora con otros terminales económicos, que es la resistencia al agua y al polvo. En este caso tenemos un IP67, por lo cual sí que podemos meter el móvil en el agua, sí que le puede entrar polvo sin el compromiso de que se estropee al hacerlo, algo que cada vez es más común y sobre todo se agradece bastante. Luego la cámara igual, Samsung sí que apostaba por poner una cámara buena, 8 megapíxeles, es la única pega que tiene poquita resolución, pero a nivel de rendimiento hace buenas fotos, tanto con poca luz como con mucha luz como en interior. Y luego la pantalla, que no nos olvidamos de ella. Samsung este año la verdad es que está en una muy buena racha con AMOLED, porque tenemos 4,5 pulgadas con resolución HD a secas, es decir 720p, y la verdad es que le ha salido una pantalla bastante buena, porque tanto en proporción, en tamaño diagonal como en píxeles, la densidad total es bastante buena. No hace falta más píxeles, no hace falta que sea un Full HD, y en ese sentido pues nos ha gustado bastante. Buen ángulo de visión, no distorsiona los colores, se porta bien el luz ambiente como por ejemplo estamos ahora, y en este sentido pues ha hecho un buen trabajo. Quizá la única pega es esa, es que siendo un teléfono de gama media, a nivel de precio quizá la gente espera un poquito más, ¿no? Porque si bien es cierto que Samsung intenta aportar muchas cosas para darle valor y sobre todo diferenciarlo con otros terminales económicos, en este sentido pues es un poco cuestionable si realmente esa diferencia de precio merece la pena o no.